Hay sabios que se disuelven en el tiempo, y hay otros que terminan convertidos en dioses. Lao Tse fue ambas cosas. Un funcionario discreto en la corte Zhou, un anciano que eligió perderse en la frontera, y el autor de un libro mínimo, el Tao Te Ching, apenas unas páginas llenas de paradojas, capaces de cambiar la forma en que miramos el mundo. Pero con los siglos, ese hombre frágil se transformó en algo que probablemente nunca imaginó. Taishan Laoyun, el señor Lao del Supremo. ¿Cómo ocurrió? ¿En qué momento un sabio que predicaba la humildad, la sencillez y el fluir como el agua terminó convertido en una de las deidades más altas del panteón taoísta? La respuesta es un cruce fascinante entre mito y política, entre necesidad espiritual y propaganda imperial. Y lo que surge de ese cruce no es solo la historia de Lao Tse, sino también el reflejo de nuestra obsesión por dar un rostro al misterio, por no soportar que lo inefable quede sin nombre. Hoy recorremos ese trayecto, del hombre al mito, del mito al Dios. La historia de cómo Lao Tse, el sabio que se desvaneció en la frontera, terminó transformado en divinidad del Tao. Comenzamos. Lao Tse, de sabio a Dios. Algunos hombres dejan tras de sí una huella sólida, casi grabada en piedra. Fechas, batallas, monumentos que resisten al paso del tiempo. Lao Tse, en cambio, apenas dejó un rastro de sombras. Y sin embargo, esas sombras terminaron siendo más poderosas que cualquier evidencia. Hoy lo evocamos como un anciano de barba blanca, como el autor de un libro breve y enigmático, y con el correr de los siglos como una deidad en la cima del panteón taoísta. El problema es que el Lao Tse histórico se nos escapa entre los dedos. Su nombre, viejo maestro, suena más a título honorífico que a identidad concreta. No tenemos fechas seguras de nacimiento ni de muerte, ni relatos biográficos minuciosos. Apenas unas menciones en crónicas lo presentan como archivista de la corte Zhou, un funcionario erudito que conocía genealogías y ritos. A primera vista, un hombre discreto, sin destellos espectaculares. Y sin embargo, en esa discreción que no reclama reflectores, comienza la grieta por la que se abre paso el mito. La leyenda, repetida durante siglos, cuenta que, al advertir la decadencia del reino, decidió retirarse del mundo. Montó un buey y partió hacia el oeste. En la frontera lo detuvo un guardia, Yin Chi, que supo reconocer en él la densidad de lo extraordinario y le rogó que dejara por escrito su enseñanza antes de marcharse. Lao Tse accedió. En unos cuantos días redactó un texto de apenas 5.000 palabras, versos breves que parecen piedras pulidas en la orilla de un río. Ese manuscrito sería el Tao Te Ching. Después de entregarlo, cruzó la frontera y se desvaneció en la distancia. Nadie volvió a verlo. Pero es que esta escena es demasiado perfecta, casi guionizada para la eternidad. El sabio que entrega su legado y desaparece sin tumba ni rastro. Para los historiadores modernos, probablemente se trate de un mito fundacional que da forma a lo que la historia no pudo fijar. Para la tradición, en cambio, fue el cimiento de todo. Y precisamente esa ausencia de certezas, el silencio donde debería haber fechas, se convirtió en terreno fértil para que la imaginación floreciera. Porque cuando la historia calla, la imaginación inventa. Y alrededor de Lao Tse, el silencio fue tan amplio que los huecos comenzaron a llenarse de prodigios. ¿Dónde murió?
cuánto vivió, qué fue de él después de atravesar la frontera. Nadie podía decirlo. Así nacieron los relatos imposibles. Que su madre lo llevó en el vientre 81 años y que al nacer ya era un anciano de frente amplia y cabellos blancos. Que vivió más de 200 años. Que conoció a Confucio y lo dejó desconcertado. Que jamás murió, sino que siguió caminando hasta perderse en lo desconocido. Cada una de estas historias cumplía la misma función: separarlo del común de los mortales. Un hombre cualquiera nace frágil y muere. Lao Tse, en cambio, parecía haber nacido sabio y escapar de la muerte. Ese es el primer paso hacia la divinización: colocarlo fuera del tiempo humano. Con los siglos, los mitos se multiplicaron y algunos empezaron a servir a propósitos muy concretos. Durante la dinastía Han, el budismo entraba en China con vigor desde la India. Traía monasterios organizados, doctrinas refinadas y la figura magnética de Buda como fundador. ¿Cómo competir con eso? El taoísmo, disperso en linajes y maestros sin una estructura central, no podía igualar aquella maquinaria institucional. La respuesta fue audaz: apropiarse del rival. En un texto conocido como Huahu Jing se afirmó que Lao Tse, tras cruzar la frontera de China, viajó hacia el oeste y allí se convirtió en Buda. De pronto, el budismo dejaba de ser una religión extranjera para presentarse como una rama del taoísmo. El Buda ya no era un forastero, era el propio Lao Tse bajo otro nombre. El relato servía a varios fines a la vez. Defendía el orgullo cultural chino, reforzaba la autoridad del taoísmo frente a la competencia y tendía un puente hacia una tradición que, con los años, terminaría dialogando hondamente con el espíritu chino. No es casual que el budismo Chan y más tarde el Zen japonés respiren tanto del espíritu taoísta. La flexibilidad, la paradoja, la invitación al vacío. Los budistas, por supuesto, nunca aceptaron esta versión. Para ellos, Siddhartha Gautama era irreductible, ajeno a cualquier identidad prestada. Pero el mito sobrevivió durante siglos, y con él Lao Tse adquirió un aura más grande, ya no solo sabio chino, sino maestro universal capaz de manifestarse con distintos nombres y ropajes. La divinización de Lao Tse, sin embargo, no fue únicamente una operación religiosa. Respondió también a necesidades políticas muy precisas. En China la religión no era un asunto privado, estaba anclada en la legitimidad del poder. El emperador gobernaba como hijo del cielo y necesitaba enlazar su autoridad con lo sagrado. En Occidente se hablaba de reyes por la gracia de Dios. En China la lógica era la misma, con otro vocabulario. Varias dinastías comprendieron el potencial simbólico de Lao Tse. Si él era la encarnación del Tao en la tierra, venerarlo equivalía a bendecir al imperio. Algunos emperadores incluso afirmaron descender de él. Durante la dinastía Tang, la coincidencia fue demasiado tentadora. El apellido imperial era Li, el mismo atribuido a Lao Tse, Li Er. Aquella casualidad se transformó en propaganda. El sabio divino era ancestro del linaje gobernante. Y entonces se levantaron templos, se redactaron genealogías, se emitieron decretos que sellaban ese vínculo. Política y mito se entrelazaron sin pudor como dos ramas de un mismo árbol que se alimenta de la misma savia. Con el tiempo la evolución fue inevitable. Lao Tse dejó de ser ese sabio legendario
para integrarse oficialmente en el panteón. Fue elevado al rango de Taishan Laoyun, el señor Lao del Supremo. Ya no era solo el autor del Tao Te Ching. Pasó a ser una de las divinidades supremas del taoísmo, junto a Yuanxi y Lingbao. Su papel teológico resultaba grandioso, manifestación del Tao que desciende en distintas eras para enseñar a los hombres. En algunos relatos se lo sitúa incluso antes de la creación del mundo, como fuerza eterna que antecede al cielo y a la tierra. En otros desciende en tiempos de crisis para aconsejar a los emperadores o enderezar el rumbo de los pueblos. Su figura se volvió ambivalente, mitad humana, mitad cósmica, histórica y eterna al mismo tiempo. Queda, sin embargo, la pregunta de fondo: ¿por qué convertirlo en Dios más allá de la propaganda imperial? La respuesta está en la naturaleza misma del Tao Te Ching. Es un texto breve y profundo, pero también sutil, lleno de paradojas y silencios. Habla de lo innombrable, de lo que no cabe en palabras. Para las élites letradas, ese misterio era un banquete. Para la gente común, podía resultar inasible. La filosofía sola no bastaba. Hacía falta un rostro, un lugar donde rezar, una figura a la que dirigir plegarias y agradecimientos. Y Lao Tse era el ideal. Se convirtió en ese rostro, la puerta por la que lo inefable se vuelve cercano. Y aquí aparece esa paradoja que nos acompaña desde el inicio. El sabio que aconsejaba humildad y desapego, que invitaba a fluir como el agua y a no buscar grandezas, terminó rodeado de templos, altares e inciensos. Pero incluso revestido de oro y ceremonia, su imagen mantuvo la suavidad de su enseñanza. No se le representa como un dios guerrero ni como un juez implacable. En los templos taoístas aparece sentado, sereno, con barba blanca, irradiando calma. Es un dios maestro más que monarca, una presencia que no aplasta, sino que guía. Y así, el funcionario de la corte Zhou, que un día se perdió en la frontera, terminó convertido en divinidad suprema. Ni por accidente ni por capricho de la devoción, sino resultado de relatos que insisten, de rivalidades religiosas que se empujan y se contaminan, de maniobras políticas que buscan legitimidad y sobre todo de la necesidad humana de dar forma a lo invisible. Cosmología y panteón taoísta. En el corazón del taoísmo se alza una tríada que sostiene la arquitectura entera de su mundo espiritual. Los tres puros, San Qing, tres claridades. No nombra a dioses con caprichos humanos, sino a la manera en que el Tao primordial, esa energía sin rostro, anterior al cielo y a la tierra, decide mostrarse. Son la forma más pura del Tao, y al mismo tiempo el origen de todo lo que existe. Para los taoístas, estas deidades condensan tres aspectos de una misma fuerza cósmica. Se las venera como divinidades supremas, pero lo que comunican en el fondo es un misterio, cómo lo innombrable se despliega en formas. Cada una encarna una función precisa dentro del drama de la creación. El primero es el puro de Jade, Yuqing, Yuanxi Tianzun, el venerable celeste del comienzo original. Se le imagina como un anciano cósmico sosteniendo la perla de la creación, el instante en que el universo irrumpe desde el caos primordial. En la tríada ocupa el lugar del uno, la unidad que brota directamente del Tao. El segundo es el puro superior, San Qing, Lingbao Tianzun,
el venerable celeste del tesoro sublime. Lleva un cetro Ruyi, emblema de autoridad. A él corresponde el momento en que esa unidad inicial se desdobla en dos, Yin y Yang. Su tarea es dar orden al cosmos, trazar la primera línea que distingue los opuestos y establecer la legitimidad de la naturaleza. El tercero es el Gran Puro, Tai King, Dao de Tianzun, el venerable celeste del Tao y su virtud. Este dios es, para la mayoría de tradiciones, el mismo Lao Tse divinizado como Taishan Lao Yun, el supremo señor Lao. El Atríada ocupa el lugar del Tres, el que completa la creación y transmite el Tao a los seres humanos. Desciende al mundo para revelar el Tao Te Ching. No bastaba con que el universo existiera y estuviera ordenado. Era necesario que la enseñanza pudiera ser escuchada y vivida. Algunos linajes matizan esta identificación, pero la devoción popular los funde en un mismo rostro. Todo este despliegue late dentro de un verso del Tao Te Ching que se volvió como una brújula. El Tao produce 1, 1 produce 2, 2 produce 3, y 3 produce los 10.000 seres. La frase, breve y enigmática, funciona como mapa del cosmos. El Tao, vacío absoluto, Bu Yi, da lugar al 1, Tai Yi. El 1 se abre en polaridad, Yin y Yang. De su interacción junto al aliento vital o Qi surge el 3, y de ese 3 brota la multiplicidad, los 10.000 seres que pueblan el universo. Entre los eruditos, el sentido de ese 3 sigue dando conversación. Hay quien lo entiende como la dinámica entre Yin, Yang y Qi. Otros lo ven como la síntesis viva que hace posible la diversidad. La religión taoísta resolvió la cuestión de forma narrativa. El 3 es Dao de Tianzun, Lao Tse manifestado para enseñar el Tao. Originalmente, sin embargo, Sanqing no nombraba deidades, sino cielos. Eran los 3 cielos superiores: Yuqing, pureza de jade; Sanqing, alta pureza; y Taiqing, pureza suprema. Se sitúan justo por debajo del Daluo Tian, la gran bóveda celestial, el nivel más alto del firmamento. Allí habitan deidades e inmortales que custodian las escrituras y los secretos del Tao, y cuando corresponde los revelan en beneficio de los hombres. Se creía que las almas de Qi más limpio ascendían a esos cielos, mientras que las más turbias descendían a planos inferiores. Con el tiempo, esos cielos se asociaron de forma directa con las 3 divinidades supremas que los gobiernan, y en paralelo con los 3 grandes cuerpos de escrituras taoístas, las 3 cuevas Shandong. El primer texto que fija esa asociación es el Libro de los Espíritus que dan vida, Zheng Zhen Jing, del siglo III. Desde entonces, Sanqing dejó de designar solo a los cielos y pasó a nombrar también a las deidades supremas del panteón. Esta organización en 3 no fue un capricho. En una época de proliferación de escuelas y textos, el taoísmo necesitaba un eje que lo unificara. Presentar el cosmos en tríadas, cielos, deidades, escrituras, fue una síntesis poderosa. Ese impulso sincrético alcanzó su auge durante la dinastía Tang, cuando los 3 puros se veneraron como la cima del universo religioso chino. Aunque son manifestaciones de lo informe, los 3 puros se presentan con forma humana. Ancianos venerables, túnicas de rojo, azul y amarillo, los tonos primarios de los que nacen todos los demás.
y objetos que revelan su función. La perla de la creación en manos de Yuanxi, el ruggi de autoridad en Lingbao, el abanico de difusión en Daode, como si cada movimiento esparciera la enseñanza del Tao sobre los seres vivos. En los altares, Yuanxi ocupa el centro y Lingbao y Daode lo flanquean. La colocación exacta varía según el templo y la tradición, pero el mensaje no cambia. Juntos componen el equilibrio perfecto: creación, orden y enseñanza. Pero por debajo de los tres puros se despliega una vasta jerarquía. Al integrarse con el folclore chino, el taoísmo adoptó la lógica de la burocracia imperial. El cosmos se administra como un gran imperio. Hay jerarquías, cargos, memoriales celestiales. Los fieles elevan peticiones como quien acude a un funcionario. En esta estructura destaca el emperador de Jade, Yuhuan Dadi, gobernante del cielo, rodeado de ministros, generales y burócratas divinos. Otro pilar son los inmortales Qian, hombres y mujeres que alcanzaron la trascendencia mediante meditación, cultivo del ki, alquimia interior, dietas refinadas o virtud acumulada. No mueren, ascienden a planos celestiales. Entre ellos los 8 inmortales, el mendigo, el noble, la mujer sabia, el poeta, etc., recuerdan que la trascendencia no es monopolio de los dioses, sino una posibilidad humana. Y el panteón siguió expandiéndose con espíritus tutelares. Cada montaña sagrada, cada río importante, cada ciudad poseía su deidad protectora. Junto a ellas, fuerzas caóticas y demonios que han de ser contenidos mediante rituales. Es un universo vivo, poblado de presencias visibles e invisibles que reflejan la mirada antigua de China. Y esta riqueza no se quedó en los libros. En los templos de China y Taiwán, el incienso aún dibuja espirales delante de estatuas de Lao Tse o del emperador de Jade. Los fieles invocan a los inmortales, piden favores a sus dioses tutelares, agradecen, prometen, hacen votos. Y en medio de ese panteón sin fin hay un detalle asombroso. Lao Tse es el único personaje histórico, o al menos semi-histórico, que asciende a la cúspide. Los demás, como vimos, son fuerzas cósmicas, arquetipos o héroes legendarios. Su presencia en el corazón de los tres puros ofrece algo difícil de conseguir: un rostro humano en la cima de lo divino. ¿Cómo es la religión taoísta y el culto a Lao Tse? En las montañas cercanas a Xi'an, en un lugar conocido como Louguantai, la tradición asegura que Lao Tse escribió el Tao Te Ching antes de desaparecer hacia el oeste. Allí se levantó uno de los primeros templos en su honor, convertido en santuario durante siglos. A partir de ese núcleo, multiplicado en decenas de templos por todo el territorio, se fue consolidando la imagen de Lao Tse como protector espiritual. Los templos taoístas guardan la solemnidad de la arquitectura imperial. Patios sucesivos, pabellones, altares interiores. Pero al cruzar sus puertas el aire cambia. El incienso espeso envuelve los sentidos. Los tonos rojos y dorados se encienden en penumbra, y en el centro se alza la imagen de Lao Tse, anciano sereno, barba blanca, rodeado de nubes y dragones. El Tao Te Ching dejó de ser únicamente un libro de filosofía. En el taoísmo religioso se volvió un texto litúrgico. Los sacerdotes lo recitan en voz cantada, acompañados por campanas, tambores y flautas. Sus versos enigmáticos se transforman en plegarias, y el ritmo busca provocar resonancia interior.
como si cada palabra alineara el templo entero con el flujo del Tao. Muchos creen que escuchar la recitación purifica la mente, aleja la desgracia y atrae la armonía. En ciertos rituales, los versos se copian en papel amarillo y luego se queman. El humo transporta las palabras hacia lo alto, como un mensaje directo a Lao Tse. Uno de los pilares del taoísmo religioso es la purificación. La vida cotidiana está atravesada por fuerzas invisibles. Algunas son benéficas y otras perturbadoras. Estos rituales buscan limpiarlas, restaurar el equilibrio. Los sacerdotes, vestidos con túnicas bordadas y sombreros rituales, trazan talismanes en el aire con espadas de madera o pinceles impregnados de tinta roja. Cada trazo es un sello que, según la creencia, tiene poder sobre los espíritus. Durante la ceremonia invocan a Lao Tse y no es el sacerdote quien actúa, es el poder del Señor Lao del Supremo manifestándose a través de él. El taoísmo no se limita a lo individual, también da forma a la vida comunitaria. Cada año, el día 15 del segundo mes lunar, se celebra el nacimiento de Lao Tse. Los templos se llenan de ofrendas, los sacerdotes relatan episodios de su vida legendaria, se cantan himnos, se baila con máscaras y estandartes, y la comunidad entera se reconoce como parte de ese orden mayor. Estas festividades, que fueron institucionalizadas sobre todo durante las dinastías Tang y Song, fueron clave para afianzar el culto público a Lao Tse. El taoísmo también desarrolló un vasto repertorio para enfrentar enfermedades y males. En la antigüedad, la frontera entre lo físico y lo espiritual era difusa. Una fiebre podía interpretarse como invasión de un espíritu. Los sacerdotes realizaban exorcismos en nombre de Lao Tse, quemaban talismanes y disolvían las cenizas en agua para que el enfermo las bebiera. La lógica era simple. Las palabras sagradas entraban en el cuerpo y expulsaban la energía dañina. Hoy, estas prácticas aún conviven con la medicina moderna como un complemento espiritual. El culto a Lao Tse también inspira la práctica individual. La tradición taoísta cultivó lo que llamó alquimia interna, técnicas de respiración, meditación y circulación de la energía vital, Qi. El objetivo no es solo la salud física, sino refinar la vida interior, equilibrar yin y yang y acercarse a la longevidad espiritual. A ello se sumaba la alquimia externa, con el uso de hierbas y minerales, aunque fue la práctica interior la que prevaleció. En muchos textos, Lao Tse aparece como maestro secreto de estas artes, legitimando el camino de quienes las buscan. En la vida cotidiana, la mayoría de los fieles no buscan grandes iluminaciones. Buscan salud, prosperidad, armonía familiar. Y en los templos de Lao Tse encuentran un espacio donde pedir esas bendiciones. Es común ver a familias encendiendo 3 varillas de incienso, inclinándose 3 veces ante la estatua del anciano divino como un gesto de respeto. Para los fieles, Lao Tse no es un recuerdo histórico ni un símbolo, es un dios presente. Sus estatuas son manifestaciones donde su espíritu habita. Cuando un sacerdote lo invoca, no interpreta un papel. Cree realmente que el anciano sabio desciende y escucha. Y así, del funcionario que un día desapareció en la frontera, surgió un dios que permanece vivo en la devoción de millones. El destino de Lao Tse revela algo incómodo sobre nosotros mismos. No sabemos dejar en paz al misterio. Un hombre escribió unas páginas breves sobre el Tao, sobre el arte de fluir y desaparecer, y siglos después lo envolvimos en incienso, templos y títulos divinos. ¿Fue una traición a su enseñanza?
No lo creo. Es más bien la forma inevitable en que los humanos nos relacionamos con lo invisible. Convertir lo inefable en presencia, lo abstracto en un rostro, lo eterno en la figura de un anciano sereno que escucha plegarias. Quizá el Tao lo supo desde el principio, que incluso lo innombrable acabaría con un nombre, una estatua y un altar. Lao Tse, el sabio que hablaba de no aferrarse, terminó convertido en la prueba viviente de que lo sagrado nunca está quieto. Cambia, se disfraza, adopta mil formas, nos obliga a mirarlo de nuevo. Y ese es el mayor regalo de Lao Tse, recordar que lo sagrado no es un objeto fijo, sino un proceso vivo, un río que nunca deja de transformarse y que cada cierto tiempo se viste con el rostro de un hombre. Si quieres apoyar el canal y participar eligiendo los próximos temas, puedes hacerte miembro por el precio de un café al mes. Cada comentario y cada vez que compartes el vídeo estás ayudando al canal. Gracias por formar parte de esta comunidad.